En octubre de 2011, bajo las aguas turbulentas de Tolima, Colombia, unos pescadores encontraron el cuerpo de una joven de 16 años. Era Leila Johanna Herrera, desaparecida días atrás. Lo que parecía un simple misterio de ausencia pronto reveló algo más oscuro. Mensajes falsos, citas secretas en la noche y un culpable que nadie imaginaba. En el apacible y cálido municipio de Lérida, Tolima, conocido por su producción arrocera y con una población cercana a los 27.400 habitantes, residía Leila Johanna Herrera junto a su madre, María Luz Divia, y sus 4 hermanos. La Johanna era una joven alegre, apasionada por el fútbol, y formaba parte de un grupo de atletismo. Por las mañanas cuidaba a sus hermanos y ayudaba con los quehaceres del hogar. En las tardes asistía al colegio. Era una de las estudiantes más conocidas del Colegio Arturo Mejía y se sentía feliz porque estaba a punto de graduarse. Tenía planeado celebrar con sus compañeros, incluso ya había elegido el vestido y el peinado para la ocasión. A comienzos de agosto de 2011, conoció a un joven simpático en el grupo de atletismo, Jonathan Pérez. Entre ellos nació una relación especial, y el 25 de agosto de ese mismo año, él la invitó por primera vez a su casa. Para Leila Johanna fue un día muy especial, probablemente uno de los más felices. Alrededor del mediodía, Leila Johanna llegó a casa de Jonathan. Ese día solo los acompañaba Carlos Jaime Muñoz, padrastro de Jonathan y pensionado de 46 años. Ella pasó casi todo el día allí. Según contó posteriormente, ese fue el día en que conoció a Alba Beltrán, la madre de Jonathan, quien no pudo quedarse con ellos. Poco después de su llegada, Jonathan la sorprendió con un plato de espaguetis y compartieron una tarde agradable. A Jonathan le llamó la atención el interés inusual que mostró su padrastro hacia Leila. Después de varias horas de conversación, Leila le entregó a Jonathan una carta en la que expresaba su gratitud por el apoyo recibido durante el corto tiempo que llevaban de amistad. Le decía que lo admiraba, que él era una gran persona y que confiaba en que nunca la decepcionaría. Jonathan también le dio una carta y un pequeño muñeco como muestra de aprecio. En su carta se despedía, pues en 8 días se iría a prestar servicio militar en Chicor, Alto Lima. Se despidieron con un fuerte abrazo y Leila Johanna volvió a casa con una gran sonrisa. Según su amiga y confidente Luisa Castellanos, su voz irradiaba felicidad. Ese mismo día le confesó que Jonathan le gustaba y que se ponía contenta cada vez que él la llamaba. Días después del encuentro en casa a inicios de septiembre, él se fue a prestar servicio en la policía y no regresó al barrio. Leila Johanna no volvió a verlo, aunque mantenía la esperanza de reencontrarse con él pronto. Pasó un mes sin recibir noticias. Leila decidió llamarlo, pero quien respondió fue Carlos Jaime Muñoz, el padrastro de Jonathan. Él tenía el celular de Jonathan, argumentando que lo iba a mandar a reparar. Leila, aunque confundida, aceptó la explicación y asumió que Jonathan se encontraba bien. Poco después, Leila empezó a recibir mensajes de texto que creyó venían de Jonathan. En ellos, la persona expresaba afecto y admiración. Leila se entusiasmó con esos mensajes. Según su amiga Jacqueline, los textos continuaron durante varios días y mostraban cada vez más interés en verla en persona. En una ocasión, la persona detrás de los mensajes le propuso un encuentro. Leila se encontraba en el colegio y tras leer el mensaje, no pudo concentrarse el resto del día. Esperaba con emoción que llegara la hora pactada para la cita. Por la noche, ya en el lugar acordado, Leila se encontraba sentada con una amiga cuando se acercó un hombre en bicicleta. Era un adulto con gafas, camiseta sin mangas y bermuda. Se detuvo cerca de ellas, y Leila fue hacia él. Hablaron por unos minutos. No era Jonathan, sino Carlos Jaime Muñoz. Leila explicó después que él le había dicho que Jonathan no pudo asistir por un inconveniente, pero que pronto conseguiría un permiso para verla. Aunque decepcionada, Leila continuó intercambiando mensajes con quien seguía creyendo que era Jonathan.
Según sus amigas, la insistencia por verla aumentó. Finalmente, se fijó una nueva cita en un pequeño parque, a las 8 de la noche. Le indicaron un punto específico y una forma de reconocimiento. Leila, aún con ilusión, acudió al encuentro. A lo largo de esa semana, accedió también a una segunda cita. El 24 de octubre de 2011, 2 días después de haber asistido a encuentros secretos, Leila Johanna desapareció de forma repentina y misteriosa. Su madre, María Luz Divia, la vio por última vez a las 6 de la mañana. Leila salió temprano de casa, diciendo que iba a recoger ropa para lavar y que no se demoraría, ya que su madre también tenía una diligencia pendiente. A las 10 de la mañana, cuando María Luz Divia regresó a casa, Leila ya no estaba. Intentó contactarla, pero no obtuvo respuesta. Pasaron las horas y la preocupación creció. A las 5 de la tarde seguía sin noticias. Su hermana menor, Ingrid Carolina, notaba la creciente desesperación de su madre, que preguntaba por todos lados, tratando de averiguar algo sobre el paradero de su hija. Una persona cercana mencionó que Leila tenía planeado ir a hacer un trabajo escolar, pero nunca llegó al lugar. María Luz Divia recorrió el barrio preguntando a amigas, vecinas y conocidos. También fue al colegio, pero nadie había visto a su hija ese día. Conforme avanzaban las horas, la angustia se hizo más intensa. A las 10 de la noche, el vacío era insoportable. Revisó la ropa de su hija para ver si faltaba alguna prenda y encontró algo inusual. Entre las prendas, había guardado con cuidado una diadema con cuernos decorativos, algo que no solía hacer. Al revisar también el cuaderno de Leila, María Luz Divia encontró mensajes escritos a mano que le llamaron profundamente la atención. Uno de ellos decía: ¿te dio miedo? No, que no eres miedosa. Esta noche me lo demostrarás. Bueno, te espero. Dime, ¿a las 7 o 7:30? Ah, el peso. ¿Dónde quieres que lo guarde? No me dejes otra vez plantado. María Luz Divia comenzó a sospechar que la desaparición de Leila Johanna podría estar relacionada con la persona que los había escrito. A medida que leía, la preocupación crecía. Uno de los mensajes decía que un escolta esperaría a Leila en la Casa de la Cultura y mencionaba que la tercera sería la vencida y que no se arrepentiría del encuentro. María Luz Divia empezó a imaginar todo tipo de escenarios. Pensó que tal vez su hija había conocido a alguien vinculado con grupos armados o a una persona adinerada que se la había llevado, alguien con escolta, como mencionaba el mensaje. Por primera vez, sintió con claridad que su hija podía estar en verdadero peligro. En los mensajes se confirmaba que Leila tenía una cita la mañana del lunes, el mismo día en que desapareció. Uno de los textos, fechado el 23 de octubre, hablaba de encontrarse al día siguiente a primera hora. En él, la persona sugería verse camino a juntas, acompañados por su escolta, y expresaba lo mucho que disfrutaba los mensajes de Leila y cuánto la extrañaba. Esa noche, María Luz Divia no pudo dormir. Apenas amaneció, se dirigió a la policía y luego a la fiscalía para reportar la desaparición. Llevó consigo el cuaderno de su hija, que consideraba la primera pista clave. Las autoridades recibieron el diario, pero no le ofrecieron respuestas inmediatas. Aún era demasiado pronto para establecer una hipótesis firme, y no se descartaba la posibilidad de que Leila se hubiera ido voluntariamente con alguien. Consciente de que el tiempo era crucial, María Luz Divia decidió comenzar una búsqueda por su cuenta. El padre de Leila ya no tenía contacto con ellas desde hacía meses, así que emprendió sola ese camino. Iba a las zonas de invasión, a los lugares donde le decían que alguien había visto a una joven parecida. Hablaba con personas, hacía preguntas, pero siempre obtenía la misma respuesta. Nadie sabía nada. Pese a sus esfuerzos, la búsqueda no arrojaba resultados. Caía la noche y María Luz Divia regresaba a su casa sin pistas sobre el paradero de su hija. La incertidumbre la consumía y sentía una profunda soledad. Acompañada por conocidos, pegaba afiches con el nombre de Leila. Recorrieron poblaciones cercanas como Ibagué, Mariquita y Guayabal,
pero no había rastro alguno. Parecía que Leila se la hubiera tragado la tierra. El jueves en la tarde, 3 días después de la desaparición, el subintendente de policía Edison Grimaldo recibió una llamada. Algunos taxistas aseguraban haber visto a una joven con características similares a Leila en el municipio de Almero, Guayabal. Se trasladaron al lugar, pero era una falsa alarma. La joven no era Leila Joana. Pasaron 4 días sin noticias. El 28 de octubre de 2011 comenzaron a circular rumores. Unos pescadores afirmaron haber visto un cadáver en el río Juntas, en el sector conocido como Echa Humo. Al principio, María Luz Divia dudó que su hija hubiera llegado a un lugar tan alejado y de difícil acceso, pero decidió ir a buscarla junto a familiares y amigos. Tuvieron que caminar unos 40 minutos, atravesar un bosque espinoso y grandes peñas hasta llegar al lugar conocido como Echa Humo o La Licuadora. Al llegar, el grupo se dividió para buscar por todo el río. En una zona más abajo, el olor guió a 2 compañeros hasta un punto donde encontraron algo. Gritaron al confirmar que había una víctima. María Luz Divia aún tenía la esperanza de que no fuera su hija. Su deseo era encontrarla con vida. La policía fue informada del hallazgo y en pocos minutos llegó al lugar. El acceso no era fácil. El trayecto a pie tomó entre 25 y 30 minutos por caminos difíciles y escarpados. El víctima fue encontrado en una zona conocida por su profundidad y vegetación densa. El punto exacto donde se hallaba el cadáver estaba a unos 20 a 22 metros de altura respecto al nivel del terreno, y el charco donde estaba sumergido tenía entre 3 y 4 metros de profundidad. El hallazgo fue posible gracias al olor que se percibía en la zona y a la presencia de pescadores. De no ser por eso, habría sido casi imposible localizar el cuerpo, ya que estaba oculto bajo una palizada, una acumulación de palos, hojas y ramas que lo cubría por completo. La noche comenzaba a caer y era necesario actuar con rapidez. Se necesitaron herramientas como lazos y tablas para poder sujetar el cuerpo, que estaba rígido y resbaladizo. Con la ayuda de los pescadores, lograron subirlo a la superficie, justo hasta donde estaba María Luz Divia. Cuando lo colocaron junto a ella, su reacción fue de negación. No podía creer que se tratara de su hija. El cuerpo, ya en mal estado por el paso de los días, fue hallado en condiciones que dificultaban su identificación inmediata. María Luz Divia aún albergaba la esperanza de que no fuera Leila. En ese momento, no había confirmación oficial de la identidad del cuerpo. Fue trasladado a medicina legal, donde días después se entregaron los resultados. La identificación del víctima hallado en el río fue posible gracias a 3 características que la madre de Leila Joana Herrera Guzmán señaló con precisión. La primera era un anillo de grado que llevaba en la mano derecha. La segunda, una cicatriz visible en la zona abdominal. La tercera, una malformación en el dedo anular del pie izquierdo, más pequeño que los demás y notoriamente sobresaliente. El víctima encontrado presentaba exactamente esas 3 señales: el anillo, la cicatriz y la malformación del dedo. No había duda. Se trataba de Leila Joana Herrera Guzmán. Según Pedro Emilio Morales, subdirector de Servicios Forenses de Medicina Legal, el víctima fue hallado en un avanzado estado de descomposición, lo que indicaba que había permanecido sumergido durante varios días. La causa de muerte fue ahogamiento por sumersión, pero también se detectó un trauma en la cabeza, lo que sugería que pudo haber sido golpeada con intención de matarla antes de caer al agua. Un mes después de la desaparición de Leila Joana Herrera, a mediados de noviembre de 2011, la policía dio inicio formal a la investigación. El subintendente Edison Grimaldo fue asignado al caso y comenzó con labores de vecindario. En su primera etapa, entrevistó a Luisa Castellanos y Jacqueline Pérez, amigas cercanas de la joven. Ambas coincidieron en que Leila había estado recibiendo mensajes de texto de una persona que se identificaba como Jonathan.
el mismo joven que la había invitado a su casa en agosto antes de partir a prestar servicio militar. Según relataron, los mensajes eran extraños, con un tono confuso y a veces contradictorio. Desde el principio, Jacqueline advirtió a su amiga que esa relación no era confiable. Además, Jacqueline reveló un detalle inquietante. Los 4 lugares en los que Leila había sido citada eran zonas solitarias y oscuras. Uno de esos puntos, detrás del colegio, fue donde Jonathan la citó por primera vez. Se trataba de un lugar poco transitado, especialmente en horas de la noche. Para la policía, esto reforzaba la sospecha de que Leila pudo haber sido manipulada o puesta en una situación de riesgo deliberadamente. A partir de esos testimonios, el principal sospechoso pasó a ser Jonathan Pérez. Edison Grimaldo necesitaba confirmar si él había enviado realmente los mensajes, si en algún momento había enviado a su padrastro como intermediario, o si se encontraba en Lérida el día de la desaparición. Con estos objetivos, el investigador se trasladó a Chicoral, Tolima, para entrevistarlo. Durante el interrogatorio, Jonathan confirmó que conocía a Leila y que la última vez que se vieron fue en agosto, el día en que almorzaron juntos y se intercambiaron cartas de amistad. Aseguró que, desde su partida, no volvió a comunicarse con ella y que nunca le envió mensajes ni recados. Según su versión, desde que ingresó a la escuela, cortó toda comunicación. Al ser consultado por los mensajes de texto que Leila recibió desde su número, Jonathan explicó que alguien había usado su teléfono sin su consentimiento. Afirmó no tener conocimiento de quién lo hizo, pero que claramente usaron su nombre para establecer contacto con ella. Declaró que solo podía responder por lo que él mismo escribía o decía, y que no sería capaz de explicar mensajes que no habían salido de él. Jonathan aseguró al investigador Edison Grimaldo que el 24 de octubre, día en que Leila desapareció, se encontraba en el centro de entrenamiento de la policía. Indicó que no había vuelto a Lérida desde su ingreso al centro y que solo regresó para el acto del juramento de bandera entre mediados de noviembre y principios de diciembre. El investigador Grimaldo verificó que Jonathan Pérez no había salido del centro de entrenamiento desde principios de octubre de 2011, lo cual hacía imposible cualquier encuentro con Leila tras esa fecha. Además, Jonathan informó que durante ese tiempo no contaba con su tarjeta SIM original, ya que se había dañado. Su hermana, en una visita, le llevó una nueva SIM para que pudiera comunicarse con su familia. La SIM anterior había quedado en manos de Carlos Jaime Muñoz, su padrastro, a quien Jonathan le había pedido que la mandara a arreglar. Por esa razón, cuando Leila intentó comunicarse con Jonathan a principios de octubre, quien contestó fue Carlos Jaime, y no él. Para la policía, lo que estaba ocurriendo resultaba muy extraño. Si Jonathan Pérez no había enviado los mensajes de texto a Leila Joana, ¿por qué Carlos Jaime Muñoz, su padrastro, era quien asistía a las citas con la menor? Jonathan negó haberle pedido alguna vez a su padrastro que le diera recados, regalos o mensajes a Leila. Afirmó que nunca le encargó ningún tipo de comunicación con ella. El investigador Edison Grimaldo comprobó que Jonathan Pérez no tenía relación con la desaparición ni con el homicidio de Leila Joana Herrera Guzmán. No había enviado los mensajes ni había estado en Lérida el día de los hechos. Además, su celular estaba en poder de su padrastro. Desde ese momento, todas las sospechas recayeron sobre Carlos Jaime Muñoz. Todo indicaba que él era quien había estado enviando los mensajes, suplantando a Jonathan. Para verificarlo, el investigador solicitó a la empresa Comcel un informe detallado de las llamadas realizadas y recibidas desde los teléfonos de Carlos Jaime Muñoz y de Leila. Como el informe podía tardar, Grimaldo regresó a Lérida y continuó con la investigación. A mediados de diciembre, 2 meses después de la muerte de Leila, el investigador entrevistó por segunda vez a Luisa Castellanos. Ella afirmó que todas las citas que Leila había tenido eran con Carlos Jaime Muñoz, no con Jonathan. Según Luisa, él hablaba con Leila sobre Jonathan o le preguntaba por su vida personal y por temas del colegio. María Luz Divia, madre de Leila Joana, fue hasta la casa de Carlos Jaime Muñoz. Él la recibió con tranquilidad y le aseguró que no había visto a su hija,
que no sabía dónde podía estar, pero que le dolía lo ocurrido porque también era padre de 2 niños, un niño y una niña. La respuesta la dejó confundida. Sus palabras sonaban sinceras y su actitud era calmada, como si no tuviera nada que ver con lo sucedido. Posteriormente, el investigador, Edison Grimaldo, interrogó a Carlos Jaime Muñoz. Durante el interrogatorio, Muñoz se mostró tranquilo y colaborador. Afirmó que el día de la desaparición de Leila estuvo con su esposa en una cita médica y que luego se trasladaron juntos a donde Anita. La policía verificó su versión en el hospital y esta fue confirmada. Esa comprobación hizo que Grimaldo comenzara a dudar de que Carlos Jaime fuera el responsable directo de la desaparición y muerte de Leila Johanna. Fue entonces cuando surgió un nuevo nombre en la investigación: Giovanni Churrión. En el momento en que Leila conoció a Jonathan, ella ya tenía pareja. Giovanni era su novio, y eso lo convirtió en un nuevo sospechoso para la policía. Él mismo reconoció que había comenzado a sentir desconfianza. Sospechaba que Leila podía estar interesada en otra persona y que le estaba siendo infiel. Además, la policía descubrió que, un mes antes de los hechos, Giovanni y Leila habían tenido una discusión. Él le había encontrado en su celular unos mensajes comprometedores con frases como «te extraño» o «quiero verte pronto». Esto le provocó enojo y una herida en su ego. A partir de allí, surgió la pregunta clave. ¿Habría sido capaz Giovanni Churrión de hacerle daño a Leila por celos? Para los investigadores, los casos de violencia por parte de novios hacia sus parejas no eran poco frecuentes. El reto era determinar si este caso también formaba parte de esa realidad. Mientras el subintendente Edison Grimaldo investigaba los movimientos de Giovanni, surgieron nuevas pruebas que volvieron a dirigir la atención hacia Carlos Jaime Muñoz, padrastro de Jonathan. Durante el primer interrogatorio, Carlos Jaime afirmó haber estado en una cita médica y luego en la casa de una amiga llamada Anita el día de la desaparición de Leila Johanna. Sin embargo, la policía logró ubicar a dicha mujer. Ella confirmó que ese 24 de octubre había visto a la esposa de Carlos Jaime en su casa, pero no recordaba haber visto a Carlos Jaime Muñoz. Con esto, quedó en evidencia que él había mentido a las autoridades. Lo único que faltaba para confirmar su responsabilidad en la desaparición y muerte de Leila Johanna era el informe de llamadas entre su teléfono celular y el de la víctima. Ese informe llegó el 10 de agosto de 2013, casi 2 años después de los hechos. La revisión confirmó una comunicación constante entre ambos números, incluso el día de la desaparición. Para la policía, no quedaban dudas. El día que Leila desapareció, estaba con Carlos Jaime Muñoz. Días después, la policía lo capturó en una tienda en Lérida. Al momento del arresto, Muñoz se mostró sorprendido y negó haber hecho algo. Fue trasladado a la sede de la fiscalía, donde se le imputó el delito de agresión agravado. En un principio, negó los cargos, pero ante las pruebas presentadas por la fiscalía, no tuvo más opción que aceptarlos. Después de 2 años de investigación, Carlos Jaime Muñoz fue enviado a la cárcel de Picaleña, en Sabana. Por primera vez, decidió dar su versión de los hechos ante un medio de comunicación. En su confesión, admitió que fue él quien enviaba los mensajes haciéndose pasar por su hijastro. También reconoció que tenía el celular de Jonathan, quien se lo había entregado para que lo mandara a reparar. Cuando le preguntaron por qué le enviaba mensajes a Leila, explicó que ella insistía en comunicarse con Jonathan y que por eso él comenzó a contestarle. Aún así, surgía la duda de por qué no aclaró la situación directamente, o por qué concertaba encuentros en lugares solitarios y a horas poco comunes. Entre los mensajes que le envió a Leila se encontraban frases como «Tengo un deseo de verte», «No dejo de pensar en ti», y «Tus mensajes me ponen feliz, te extraño». Para las amigas de Leila, Carlos Jaime Muñoz estaba obsesionado con ella. Según Jacqueline, él solía pasar en bicicleta frente a su casa, donde Leila y él se habían visto por primera vez. Lo hacía con frecuencia, observando siempre con atención. Para ellas, su comportamiento recordaba al de un depredador siguiendo a su presa. Todo parecía haber sido planeado.
Cuando se le preguntó directamente por su interés en Leila, negó estar obsesionado y aseguró que no le gustaban las mujeres menores de edad, sino mujeres adultas. Según el mayor José Rolando Lancheros, jefe seccional de investigación criminal, Carlos Jaime Muñoz no decía la verdad. Afirmó que padrastro de Jonathan, se había obsesionado con Leila Johanna desde el primer momento en que la vio, y que fue él quien organizó las citas a través de mensajes de texto para poder encontrarse con ella. Según las autoridades y los profesionales de medicina legal, Carlos Jaime Muñoz actuó en pleno uso de sus facultades mentales, guiado por una obsesión con la adolescente. Carlos Jaime Muñoz reconoció que el lunes 24 de octubre, día de la desaparición de Leila, salió de una cita médica y luego inventó una excusa para que su esposa, Alba Beltrán, no se diera cuenta de su encuentro con la menor. Le dijo que saldría un momento, pero se dirigió directamente al lugar acordado con Leila. Ese día, volvió a engañar a Leila Johanna, haciéndole creer que en esa cuarta cita, finalmente, vería a Jonathan. Cuando se encontraron en el lugar pactado, Leila le preguntó por él. Carlos Jaime le respondió que Jonathan venía en camino, que lo siguiera un poco más. Con el paso de los minutos, al ver que no aparecía, Leila se molestó. Le dijo que se iba, que no quería esperar más y que no quería saber nada más de Jonathan. Molesta, le exigió que no le volviera a escribir. En ese momento, Carlos Jaime agachó la cabeza y le confesó la verdad. No era Jonathan quien le había estado escribiendo ni quien había organizado las citas. Había sido él. Según la versión de Carlos Jaime Muñoz, tras confesarle a Leila Johanna, se desató una discusión acalorada. Relató que ella reaccionó con enojo, lo enfrentó por haber mentido y lo abofeteó. En ese momento, según su testimonio, él respondió impulsivamente empujándola, lo que provocó que Leila cayera desde una altura de entre 6 y 8 metros. Después de la caída, Carlos Jaime afirmó haber reaccionado y bajado rápidamente. Contó que Leila sangraba y que él intentó ayudarla. Aseguró que, al tratar de moverse, ella resbaló al intentar cruzar el agua y comenzó a chapalear, pidiéndole ayuda mientras era arrastrada por la corriente. Dijo haberse asustado y no saber cómo reaccionar. Sin embargo, esta versión no convenció al fiscal Jesús Horacio Salazar. En la siguiente audiencia, tenía previsto presentar pruebas ante el juez Everardo Escobar para demostrar que las heridas que Leila tenía en el rostro no fueron producto de una caída, como afirmaba Carlos Jaime, sino causadas por un golpe contundente. Cuando se le preguntó por qué no pidió ayuda, si se trataba de un accidente, Carlos Jaime respondió que se llenó de miedo. Afirmó que pensó que lo culparían de haberla matado y que, por eso, decidió callar y cargar con el peso de lo ocurrido. La fiscalía también buscaba probar que, además del homicidio, Carlos Jaime Muñoz había abusado de Leila Johanna. Ante estas acusaciones, él negó rotundamente haberla violado y sostuvo que nunca la tocó. Aunque demostrar el abuso no fue tarea fácil, en el examen inicial realizado por el Instituto de Medicina Legal, no se encontró ninguna prueba que lo confirmara. A la fiscalía le llamó la atención que el hallazgo del cuerpo incluyó detalles que generaron sospechas sobre un posible abuso. La hipótesis de los investigadores planteaba que Carlos Jaime Muñoz pudo haber asesinado a Leila para borrar cualquier rastro que revelara que la estaba acosando o siguiendo. Ante esta acusación, Carlos Jaime negó haber querido eliminar pruebas. Alegó que nunca intentó acercarse a Leila con intenciones sexuales y que ella no le generaba ese tipo de interés. Según él, simplemente no era de su gusto. Sin embargo, Giovanni Churrión, novio de Leila, no creyó en esa versión. Estaba convencido de que Carlos Jaime intentó abusar de ella y que al verse rechazado, reaccionó violentamente. Para él, todo pudo haber empezado con un intento de acceso sexual, seguido de una riña, en la que Carlos Jaime golpeó a Leila y la empujó al río, provocando su muerte. Carlos Jaime Muñoz llevaba 5 meses recluido en la cárcel de Picaleña, en Ibagué. Estaba a la espera de la última audiencia, en la que el juez penal del circuito de Lérida
debía dictar la sentencia por el delito de homicidio agravado. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál crees que debería ser el castigo justo para Carlos Jaime Muñoz? ¿Qué enseñanza te deja este caso? Escríbelo en los comentarios. Y si te gustan este tipo de historias, suscríbete al canal y activa la campanita.